Bueno, buenas tardes otra vez, bienvenidos a la quinta conferencia de este Reencuentro Clérico-Laico 2022. Nuevamente tengo el placer de presentar a una querida amiga, la doctora Cristina Chardicos, que viene de la República Argentina, con un tema que nos apasiona a todos, que es la mitología. Su ponencia se titula Del Olimpo a San Pablo, un largo camino de fe. La mitología griega y su rico universo cosmos y teogónico nos conduce a través de las diferentes divinidades a mitos de vigencia y uso actual como el de Sísifo, Procusto o Narciso. El mito griego no solo es el reflejo de la evolución histórica y cultural del pueblo heleno, sino que funciona como el punto de apoyo que cambiará la historia de la humanidad y permitirá el ingreso a Occidente del cristianismo de la mano de Pablo de Tarso. La doctora Cristina Chardicos es médica cirujana, presidente de la Asociación Cultural Helénica Nostos y Asociación Internacional de Escritores Griegos de los 5 continentes. Es directora de la Asociación Internacional de Amigos de Nikos Kazantzakis en la Argentina. Cristina, adelante. Bueno, muchas gracias, Margarita. Es un gusto que me presente una grande como la profesora Margarita Larriera, a quien admiramos todos los que tratamos de hacer cultura en Latinoamérica, y es un placer participar de este reencuentro clérico-laico que ha sido soñado durante 2 años a través de una comisión de cultura que compartimos con muchos de los que están aquí presentes, y en los cuales se soñó que la cultura también fuese parte de este reencuentro. Así como ayer se hablaba de que los jóvenes no constituían una entidad diferente de la gente que hace las entidades, la cultura griega es imposible que sea sacada de nuestro acervo. Somos griegos porque somos los que dimos la luz, dimos la iluminación a todo el mundo. Lo más importante que tenemos para legar a las generaciones venideras es esta cultura, nuestra cultura. Por lo tanto, me siento sumamente orgullosa de haber venido desde Argentina para participar de toda esta movida que se hace luego de 20 años, felicitando a todos los organizadores de este evento, a la gente de la colectividad helénica de Uruguay en primer nombre, y por supuesto a nuestro arzobispo, que ha hecho un trabajo denodado para que esto fuese posible. Así que bueno, vamos a empezar a hablar. Yo hacía muchos años que no venía a Montevideo, muchos, y empecé a mirar un poco las calles, lo que estaba pasando, y me empecé a encontrar con una serie de sorpresas que tenían que ver con el tema que les iba a hablar. Para serles sincera, yo había preparado diferentes las diapositivas, pero no hubo manera, tuve que hacer un pequeño cambio y quiero compartirlo con ustedes, a ver si es posible. Bueno, vamos a ver. Estoy en Punta del Este, pasándola bien, y me encuentro con esto. Y yo digo, pero ¿será posible? ¿Qué está haciendo Zeus? Robándose a Europa, y Europa muy contenta sobre el lomo de Zeus, porque no la vi preocupada. Eso fue lo que más me preocupó. Es decir, que este mito que explica la creación de Europa, que explica de qué manera esa joven de frente ancha y mirada profunda representa el pensamiento que los griegos transmitieron a Occidente, estaba en Punta del Este veraneando antes de tiempo. Estoy llegando a Montevideo, la interbalnearia, venía toda la gente que venían del buquebús, y veo esto. Y digo, ¿y esto qué es? Un mascarón de proa con la victoria de Samotracia, pero ¿qué está haciendo esto en Montevideo? Otra vez los griegos. Vengo al hotel, subo al piso 25, un cartel que dice Palas Atenea. Digo, pero esta es una diosa griega. Por supuesto que puse el de Arcadia, el nombre del restaurante, porque de ahí son mis padres. Entonces dije, ¡qué recibimiento, Uruguay! Estoy desayunando en la tierra de mis padres, la bellísima Arcadia. Entro al restaurante,
y me encuentro con esto. Es una tortura realmente. No sé si los uruguayos y hay aquí se han dado cuenta de qué influencia tienen de lo griego y de la mitología griega. Y obvio, vuelvo a Punta del Este, porque este es el tema que me trae hoy aquí. Un edificio frente al mar, una vista espectacular y un nombre único. Estaban complotados para que yo empezara así la clase, o la charla, mejor dicho. Un edificio cuyo nombre hasta respeta la Y griega, Misos. Y me pregunto, ¿sabrán lo que es Misos? Y creo que sí, habiendo visto todo lo que vi en este camino. Bueno, la palabra mitos o misos, de donde formamos nuestra palabra que todos conocemos, mitología, que hoy nos reúne en esta charla, sin duda alguna es de origen griego. Mito en griego significa relato, pero no cuento. Relato, algo que explica una situación. ¿En qué momento nace el mito en Grecia? ¿Por qué los griegos crean esto? Que lo crean otras civilizaciones, porque conocemos los mitos de los asirios, de los caldeos, de los egipcios, de los aztecas, de los mayas, pero yo no vi acá cosas mayas ni aztecas, yo vi todo griego. No, no es cierto. ¿Por qué los griegos crean el mito? ¿Cuándo crean el mito? Los griegos crean el mito cuando no pueden, a través de la razón, explicar las cosas que los rodean. Cuando el griego piensa, razona a través de algo que ellos no es que descubrieron, elaboraron, que es la lógica, aquella que nace a través del logos, de la palabra, es decir, de pensar, crear ideas, gestar tesis e hipótesis, el griego puede explicar cosas físicas, puede explicar determinadas situaciones, pero cuando no puede entender la duda existencial, cuando no puede entender cómo se creó el mundo, quién creó el mundo, cuando no puede entender ese tema del nacimiento, la vida y la muerte, que seguimos sin entender muchas veces, ¿no es cierto? Esa duda que el ser humano tiene en todas las religiones. Cuando no entiende por qué alguien a la noche se va a dormir y no a morir. Porque ¿qué diferencia hay entre irse a dormir e irse a morir? A la noche, digo, ¿no? Despertarse a la mañana. ¿Y cómo sabía esta gente que a la mañana se iba a despertar? Alguna diferencia tenía que haber entre los dos. Entonces, ese es el momento en el que crean sus mitos. ¿Siempre hubo mitos en Grecia? En realidad no. En el Paleolítico ya había asentamientos griegos en el norte de Grecia, en Sesclo, en Dímini, muy cerca de lo que es hoy la actual Volos. Esa gente no tenía dioses aún. Los dioses son bastante posteriores. ¿Y dónde los encontramos? ¿Cómo tenemos registro de estos dioses? Yo ahora se los voy a mostrar en una plantilla que viene después, pero ya en el palacio de Cnosos hay algunas tablillas de arcilla donde se habla de los dioses. ¿La mitología son solo los dioses? No. La mitología está constituida por muchas áreas diferentes de interacción. Pero bueno, veamos esta diapositiva que yo ya creo que se las expliqué prácticamente, en donde voy a rescatar que los mitos son relatos legendarios o simbólicos que tratan las relaciones entre la divinidad y los seres humanos, que develan el sentido del mundo y de la vida y explican fenómenos, instituciones y prácticas humanas. ¿Y qué son las prácticas humanas? Las actitudes del hombre. ¿Por qué un hijo puede matar a su madre o matar a su padre? ¿Por qué una persona puede quererse tanto a sí mismo y ser tremendamente egoísta? ¿Por qué un hijo puede estar enamorado patológicamente de su madre o viceversa, ¿no? Y los griegos
logran la explicación a esto. Y de alguna manera logran explicar el antiguo orden del mundo. Aquí les puse una definición de Mircea Eliade, que dice que el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio en el que el mundo no tenía su forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza, que se repiten periódicamente, se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito. Por ejemplo, el ciclo de las estaciones, que como algunos ya saben, se explica a través del rapto de Perséfone. ¿Qué tipo de mitos tienen los griegos? Y antes de contarles qué tipo de mitos tienen los griegos, quisiera que sepan que el mayor registro de fuente de mitos griegos los tenemos a partir de Hesíodo. Hesíodo aparece entre el siglo VIII y VII a.C. y nos deja dos grandes obras, los Trabajos y los Días y la Teogonía de Hesíodo. Allí está descrito como una especie de Biblia, digamos, mitológica, cómo van apareciendo los dioses, cómo se creó este mundo desde la visión de los griegos. También el mito fue evolucionando, como evoluciona todo, como evoluciona la historia, como evoluciona la lengua. El mito a lo largo de los años también fue evolucionando. Y nos encontramos que, por ejemplo, corriéndonos un poquito más, también en la misma época, Homero nos escribe cantidades de mitos en su Ilíada y la Odisea, y seguimos estando en el siglo VIII a.C. y nos venimos un poquito más hacia el siglo VI, siglo V, los grandes trágicos, Esquilo, Eurípides, Sófocles. Creo que acá la psicóloga no me va a dejar mentir, pero están descritos todos los mitos que tienen que ver con las actitudes de los seres humanos y los dioses, ¿no? Y después, obviamente, también los filósofos crean mitos. Los filósofos también nos cuentan mitos. El mito de Platón en la República, que hoy los voy a contar un poquito más sobre este mito, que no sé si lo conocen todos, y que tiene que ver con la vuelta del inframundo. Y más adelante, el último que trabaja recogiendo mitología es Pausanias, el viajero incansable del siglo II, quien él también nos transcribe a quienes estaban dedicados los templos de la antigüedad. Ahora sí, ¿qué tipo de mitos tenemos? Muchísimos. Algunos son los mitos cosmogónicos, palabra griega, que significa aquellos que explican la generación del cosmos. Intentan explicar lo que todos queremos escuchar, cómo se creó el mundo. A menudo tiene diferentes orígenes, a menudo se habla de un océano primitivo, a veces de una raza de gigantes, como los titanes, que pueden ser dioses, semidioses y que constituyen la primera población de la Tierra, y lo vamos a analizar un poco más, si ustedes tienen ganas de escuchar algo más sobre los dioses griegos. Sobre la mitología griega. La mitología griega dice que todo comenzó en el caos. Les aclaro, los problemas políticos que tenemos en nuestros países, por lo menos en el mío, no tienen nada que ver, no van a engendrar dioses. Es el caos de esa época, ¿no? Entendámonos. Muy bien. ¿Qué es el caos? ¿Qué es el caos? La organización del Superagente 86, ¿no era el caos? Muy bien. El caos es un espacio sin forma, sin principio, sin final, donde los 4 elementos se mezclan entre sí: la tierra, el aire, el agua y el fuego. De ese abismo sin fin, de ese espacio desordenado, surgen los dioses griegos. A partir del caos surge Erebos, la oscuridad, la noche, Nix o Nicté, el aire, el éter,
la himera, el día, el hipno, el sueño, el zánatos, la muerte, las moiras o miras, esas tres viejecitas que los chicos las ven tan bien en la película de Hércules, Cloto, Láquesis y Átropo, que son aquellas que miden las acciones de nuestra vida en una rueca, ¿no es cierto? La van desarmando y van midiendo qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, y hay una pícara que termina cortando el hilo en algún momento, porque la vida en algún punto se tiene que terminar. De ese caos primitivo nace la diosa madre de todas las civilizaciones, la Pachamama para nosotros, la Gea para los griegos. ¿Conocemos a Gea? Por supuesto, geología, geografía, palabras en donde en nuestro uso cotidiano esa mitología griega aún está presente. Nace Gea y se dice que espontáneamente comienza a tener hijos y que una noche durmiendo ella misma da a luz a un hijo que era un cielo estrellado y que recibía el nombre de Urano. Urano envuelve a Gea, pero no vayan a creer que fue un envoltorio de regalo. La envuelve y engendra permanentemente hijos, la vuelve loca Gea. Tiene hijos, 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 hijos. ¿Y qué hijos tienen? Acá los tenemos anotados. Los titanes, Océano, Hiperión, Crío, Iápeto, Cronos y Rea. También engendran juntos los cíclopes, aquellos que tenían un solo ojo y que los encontramos cuando Odiseo, pobrecito, se encuentra con Polifemo. Eso nos lo contó Homero. Y también generan los hecatónquiros, que eran unos seres que tenían 100 giras, 100 manos cada uno. Y acá están puestos los gigantes, pero los gigantes son posteriores a esta primera etapa. Siempre hay problemas en la vida, siempre hay problemas grandes. Se pelean, hay cuestiones complicadas entre ellos y dos dioses titanes que son bastante preocupantes, que son el dios Cronos y la diosa Rea, los dos dioses que generan, de cuyos hijos son la generación de los dioses olímpicos, que lo vamos a ver ahora en un segundo. Pero adelantándoles, en esta cosmogonia se produce una serie de conflictos entre ellos, que la hemos visto quienes hemos visitado el Partenón en su réplica, ¿no es cierto? Las peleas de los titanes con, en este caso, entre Iápeto, Hiperión, Océano, contra Zeus, Poseidón, Hades y Hestía, Hera y Demeter, que los vamos a ver nacer ahora, y la gigantomaquia. O sea, hay varias luchas entre estos dioses primitivos por el poder seguramente. Les dije que Cronos y Rea eran los dioses que dieron origen a los dioses que todos conocemos, a los dioses del Olimpo. En este caso, ya no hablamos de mitos cosmogónicos, porque ya el mundo se creó, ya se pelearon, un lío bárbaro, nacieron todos los que nacieron del caos. Estos son los mitos teogónicos, aquellos que crean a los dioses que conocemos, a los que moraron el Olimpo. Y hay dos dioses importantes que, como les dije, son los padres, Cronos y Rea. Cronos, la palabra también la conocemos y hace un ratito Aspasía nos contaba del Cronos. Cronos, el tiempo, ¿no? En sus, yo diría, 3 versiones. Porque el tiempo, como saben, y los griegos decían que era así representaban a Dios. Porque ¿cómo pasaba el tiempo? ¿Cómo pasaba? ¿Cómo crecía un hijo? ¿Cómo crecía una planta? Tenía que haber un tiempo. A todos nos cuesta medir el tiempo. Ahora, ayer, antes, mañana. ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó? Para los griegos había 3 tipos de tiempo. Un tiempo eterno, el tiempo del mundo, el tiempo de la creación, el tiempo sin principio y sin fin, que es el tiempo del llamado eón. Aión lo ponen aquí, es el tiempo de la eoniótita, de la eternidad. Otro tiempo, que es un tiempo cronológico, un tiempo que se mide con el reloj, que es el tiempo Cronos.
el cronómetro, el cronógrafo, ese tiempo que es el tiempo que dura nuestra vida. Nosotros, nuestras vidas, son tiempos cortos en el tiempo de la eternidad. Y un tercer tiempo, que los dioses, todo esto que les cuento lo representaban en forma, perdón, los griegos lo representaban en forma de dioses. Y un tercer tiempo, que es el kairos, para los que no hablan griego, kieros, para los que hablamos griego, que es el tiempo de la oportunidad, el tiempo, el momento de hacer algo aquí y ahora. Cuando decimos, «Ine kieros na pandreftis», así decimos las madres a los hijos, es tiempo de que te cases. O «Ine kieros na diabasis», es tiempo que estudies. Ese kieros. De Cronos, ¿qué le pasa al tiempo? El tiempo, en definitiva, nos come a todos, ¿no? Nos fagocita. Esa metáfora, ese desgaste, nuestro envejecimiento. Uno dice, qué hermoso que era cuando era joven, que cómo corría, cómo caminaba, no tenía ninguna arruga, estaba fantástica, no me dolía nada. ¿Qué pasó? ¿Quién se lo llevó si yo no hice nada? Cronos. Porque Cronos se come a sus hijos. Y los griegos esto lo representaban de una manera bastante interesante. Rea, su esposa, no sabía que él tenía problema con esta situación, porque en realidad le habían dicho, yo no les conté una parte de la historia, él atacó a su padre Urano, le cortó sus genitales, los tiró al mar, entonces había una maldición sobre Cronos de que a él un hijo lo iba a castigar también y lo iba a matar. Entonces, ¿qué hacía? Se comía a todos los hijos y no tomaba, no sé, ¿tienen uvasal acá? No. No tomaba nada, se comía a todos los hijos y hacía la digestión. Y así fue que se comió a 5 de sus hijos. A ver si los encuentro. A Hera, a Poseidón, a Demeter o Dimitra, a Estía y a Hades. Esos fueron los 5 hijos que tuvo esta pareja, Cronos y Rea, y que fueron comidos por su padre Cronos. Rea, cansada de ver cómo se comía a los hijos, cuando da a luz el 6º hijo, Zeus, dice, no, otra vez no. Le ponen una bolsa, no sé, en una mantilla, una serie de piedras, se la da a Zeus que parece, perdón, se la da a Cronos, Cronos, que parece que tenía muy buena digestión, no dijo nada, y ella, nada, la criatura se la llevó a Creta, Monte Ida, bueno, ya conocemos la leyenda, lo criaron los curetes, la cabra maltea, ¿no es cierto? Toda esta historia que se empezó a contar todo, me va a agarrar ¿cómo se llama? El clérigo laico el año que viene. Muy bien. Y Zeus sobrevivió a esa maldición, sobrevivió a lo que su padre le había designado como destino, como el resto de sus hijos. Entonces, cuando él fue grande, volvió a su casa, le dio una pócima a su padre, vomitó a esos dioses, que fueron los que en la diapositiva anterior, si puedo pasarla, no veo que pueda pasarla, bueno, hagan de cuenta que se la mostré, participaron de la titanomaquia y de la gigantomaquia. De esta lucha, de esta, ¿cómo les puedo decir?, de esta situación en la que Zeus le da a su padre la pócima y vomita a los hijos, Zeus pasa a ser el dios de los dioses. En estas peleas que les conté antes, los dioses estaban ubicados en 2 montañas diferentes y los olímpicos en el Olimpo, por eso se llamaban olímpicos, no porque jugaban en los Juegos Olímpicos, aclaro. Muy bien. Zeus pasa a ser el dios de los dioses en el Olimpo. En griego, el nombre Zeus, tal vez alguno de ustedes sepa cómo se dice, días. Y si lo declinamos, tu Dios, Dios. La palabra Dios, mis estimados, también es griega. ¿Qué va a ser? Miren, yo doy clases hace muchos años de griego. Mis alumnos ya veo se ríen porque yo les digo, todo lo que existe sobre la faz de la tierra es griego hasta que se demuestre lo contrario. Así que bueno, habrá que demostrar que no es así, ¿no es cierto? Bueno, entonces,
de Cronos y Rea, solamente 6 dioses del Olimpo. Sabemos que en el Olimpo había 12 dioses, y fíjense, 6 del género masculino y 6 del género femenino. No se fue injusto con nadie, estaban todos allí. Otros dioses en esta teogonía que aparecen, ver más rápido, bueno, Atenea, la diosa que nace armada de la cabeza de Zeus. Fíjense, nace de un dolor de cabeza de su papá. Bueno, muchas mujeres causamos dolores de cabeza, pero esta parece que fue un dolor muy especial porque Hefestos le tuvo que partir la cabeza para que saliera ella armada y, por supuesto, diosa de la inteligencia, porque si nació de la cabeza, ¿qué iba a hacer? De la cabeza de Zeus. Y otros hijos, por ejemplo, Ares, dios de la guerra, que es un hijo de Zeus y de Hera, Hefesto, que también es hijo de Zeus y Hera, que era el dios del fuego, ¿no es cierto? El dios del yunque, del hierro. Con eso explican la aparición de la era de hierro, pero es otra historia para otra charla. Entre Zeus y Dione hay 2 versiones, ¿no? Afrodita puede ser que nazca de la unión entre Zeus y una mortal Dione, o puede ser que haya nacido de los genitales caídos al mar de Urano, que entre la espuma hacen nacer a esta bellísima mujer muy cerca de la isla de Chipre. Y por último, una travesura más de Zeus, porque claro, a todo esto, no les conté, Zeus, dios de los dioses, pero el más pícaro y más adúltero no puede haber. Ya lo vi al comienzo, yo cuando llegué a Punta del Este, que estaba con la pobre Europa sobre la espalda, y que Europa, ya les dije, estaba muy contenta. Entre Zeus y Leto, que también es una semidiosa mortal, nacen 2 mellizos. Primero, Artemisa, diosa de la caza y diosa de las parturientas, porque ellos eran gemelos, y ella ayuda a nacer a Apolo, dios de la luz. Y aquí el relato bellísimo, porque Apolo representa la luz, y la luz es el nombre de Grecia, helada, tierra de la luz, y de sus habitantes, los hombres que portan la luz. Y aquí están. Acá aparece una tercera versión mitológica, que son los mitos antropológicos. Antropos, anthropos en griego, el hombre, antropológicos, aquellos que explican la aparición del hombre en la tierra, porque hasta ahora eran dioses, el caos, la tierra, el Urano, y el hombre. ¿Cuándo aparece el hombre? Bueno, según los griegos, había 2 personajes que participaron de un mito que también lo tenemos, no un mito, sino un relato bíblico que lo encontramos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, que es el del diluvio universal. Y los griegos también lo relatan, el diluvio universal, y dicen que hay un diluvio tremendo y que hay 2 personajes, Deucalión y Pira, que voy a ver si les digo de dónde los saqué, ahora les voy a decir dónde aparecieron, que ellos son los únicos 2 que se salvan en el arca, igual que Noé, ¿no? Y cuando bajan del arca, como son los únicos 2, toman piedras y comienzan a echar hacia atrás, y de las piedras que tiraba Deucalión nacían hombres, y de las tierras que tiraba Pira nacían mujeres, el género femenino. El primer hombre en nacer se llama Elin, y es nuestro a los que somos de origen griego, nuestro primer antecesor. También aquí cabría nombrar un mito más. Es imposible nombrar todos los mitos griegos, imposible, pero realmente me pareció que hablarles de Deucalión y Pira, generando la especie humana, sin contarles sobre el mito de Prometeo, Epimeteo, la caja de Pandora, porque estos personajes vienen de allí, son hijos, ¿no es cierto?, de las uniones que estos hacen. Existían 2 hijos de titanes, Prometeo y Epimeteo, que Zeus les ordenó darle atribuciones a estos nuevos seres, mejor dicho Epimeteo en realidad, que le dieran atributos a todos los seres que había sobre la faz de la tierra. Epimeteo le da a cada uno una virtud diferente,
qué sé yo, a las gacelas a correr, a los caballos también a correr y correr por los campos, a los peces a nadar en el agua rápidamente, a las aves a volar, y le quedó por último el ser humano al que se había olvidado de darle algo y no tenía que darle, porque parece que había una cantidad delimitada de virtudes para entregar. Y de hecho, fíjense, todos los animales de la creación nacen, caminan y buscan solos cómo alimentarse. Buscan cualquier mamífero. Ustedes han visto nacer un corderito, un caballito, buscan, se paran enseguida y buscan la leche de la madre. El ser humano, ¿cuánto tiempo lo tenemos que llevar en brazos, abrigarlo, darle de comer en la boca, fijarnos que esté bien? Somos de las especies que están sobre la tierra la más débil. ¿Cuánto necesita un pajarito para salir volando del nido? ¿Cuánto necesitamos nosotros para caminar? Fíjense qué débiles que somos. Los griegos lo explicaban por culpa de Epimeteo. O sea que si no saben nadar y volar, fue Epimeteo. Otros mitos, para hacerla mucho más corta, mitos etiológicos que explican el origen de las otras cosas que no están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? ¿Por qué se creó esto? ¿Por qué se creó lo otro? ¿Por qué se creó más allá? Mitos morales que nos enseñan a distinguir el bien del mal. Y cuando presentó la charla Margarita, hablaba de Sísifo, Procusto y Narciso. Esos son mitos morales, porque son mitos que nos enseñan a ser mejores personas. Por ejemplo, el mito de Sísifo, no sé si alguna vez vieron la imagen, yo no sé si la tengo acá, a ver, no sé, no, me parece que no lo tengo, sí lo tengo, no me acuerdo. Bueno, mito de Sísifo. Sísifo era un rey muy vanidoso de Éfira, del Corinto, que él mentía, hacía fabulaciones, cosas de lo más extrañas. Un día tiene que morir, viene Thanatos a buscarlo para morir, hace toda una novela, o sea, lo mete a Thanatos preso y no se murió nadie por muchos años. Era tremendo Sísifo. Zeus se ofendió por esta historia. Entonces digo, no puede ser. Entonces le manda a Ares a que lo lleve a Hades, que lo lleve al bajo mundo para ver si de una vez por todas este tipo desaparece. Cuando llega al bajo mundo le dice, no, mire, yo no me puedo morir. Mi mujer no me hizo las ceremonias que me tenía que hacer. Entonces mándeme de vuelta para arriba. Tremendo el personaje, Sísifo, pero fue castigado por los dioses, ¿no? ¿Y cuál fue su castigo? Llevar una piedra en una cuesta. Una piedra en donde la subía, cuando llegaba a la cuesta la piedra se caía. Y otra vez agarraba la piedra y tenía que volver a subirla. Muchos de nosotros a veces nos sentimos Sísifos, ¿no? Y después otro personaje, Procusto, que era un hombre también, un mercader, un tipo bastante jorobado, porque él cuando venía una visita a su casa lo medía en una cama. Y si el señor, los pies excedían del límite de la cama, se los cortaba. Y si la cabeza excedía del límite de la cama, también se la cortaba. Se dice que tenía 2 camas, una para medir los pies y otra para medir la cabeza, o sea que nunca se salvaba nadie. ¿Quién no ha tenido un jefe que cuando piensa mucho le corta la cabeza o le corta los pies, ¿no? Esa violencia que a veces tenemos con el otro. Y por último el mito de Narciso, de aquel que se miraba en el agua, que lo contaron también los chicos de la escuela, del Instituto Incorporado de la Colectividad Helénica, que lo vimos ayer, de aquel que fue castigado también por los dioses, por Hera, en este caso, porque él había enamorado a una ninfa que le hacía el eco a cada cosa que él decía, y él se miraba un día en las aguas de un lago viendo su hermosa imagen reflejada en el agua y se fue de cabeza al agua. Por supuesto, porque aquel que solo se mira a sí mismo y no ve el sufrimiento del que tiene al lado, sea el amor, sea lo que sea, termina ahogándose en su propia miseria. Bueno, mitos fundacionales. Cuando los griegos fundaban una ciudad, siempre había un mito. Pasó un ciervo al lado y justo ahí fundaron la ciudad, o de alguna manera Roma, por ejemplo, que fue fundada por los gemelos, o cómo fundaron a Éfeso. Siempre hay un mito.
los mitos escatológicos, que es la séptima variedad de mitos que tenemos acá, que son los que anuncian el futuro, el fin del mundo, el fin de todas las cosas. De qué manera se va a destruir este mundo. Los griegos también lo tenían analizado. Y evidentemente los elementos que aparentemente destruirían este mundo serían el agua o el fuego. Yo miro la hora por las... ¡Ay, Dios mío, no voy a llegar! Bueno, me apuro. Bueno, esto lo de la religión en la antigua griega. Les contaba, el mito no es exclusivamente religión, entonces eso nos queda claro. El mito tiene religión. ¿Qué es la religión? Son un conjunto de prácticas y rituales que se hacen en base a una creencia. Por lo menos así lo explican desde la mitología griega. Ya encontramos esbozos en la lineal B del siglo XIV a.C. en Knossos. Las ciudades-estado que se crean cuando Grecia, los griegos comienzan a expandirse hacia Oriente, el Asia Menor o hacia Occidente, la Magna Grecia, todo esto ocurre en el siglo VIII a.C. Cada ciudad tenía un dios protector. Y eso nosotros hoy también lo tenemos. Y comienza uno de los primeros síntomas de sincretismo. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires también tiene un protector y es un santo, San Martín de Tours. La Argentina, yo hablo de mi país, no sé el resto, la Argentina también tiene un santo protector, la Virgen de Luján, igual que los antiguos griegos del siglo VIII a.C. En esa misma época, siglo VIII a.C., comienza la fiebre griega, comienzan los Juegos Olímpicos, protegidos y destinados a los dioses, en diferentes lugares, porque había juegos, conocemos los de Olimpia, pero había juegos en Dodona, había juegos en Corinto, dedicados en Dion, dedicados a diferentes dioses. Y también en la misma época, en el siglo VIII a.C., comienza a funcionar el oráculo de Delfos, donde también tenía mucho que ver ese oráculo en la construcción de los mitos. Bueno, la epopeya homérica de la cual hablamos, donde se habla de todos los dioses, y también otra costumbre de la antigua Grecia que nos viene al día de hoy, las procesiones, las panatenaicas. ¿Quién no sabe que se hacían procesiones en la vía sacra? Vía sacra, me hace acordar al Vaticano, la vía sacra, ¿no? Llevando todo lo que se tenía y cantándole salmos muy particulares que incluyen palabras que hoy aún utilizamos, refiriéndonos y adelantándome a nuestra Virgen María, ¿no? Nada cambió, se modificó, se adaptó para hacer surgir a una fe. Yo me voy adelantando al tema del día, a ver si lo puedo cerrar. Y también organizaban fiestas panegíricas, festejos. Recordemos, por ejemplo, esas caravanas de Dioniso con las Ménades, ¿no? Cantando y gritando a la vida y bailando. Fiestas parecidas a las nuestras. No bailarían zembéquico, lo único. No se sabe. Bueno, los antiguos griegos eran politeístas, ya lo sabemos, representaban a los fenómenos naturales con sus deidades y multiplicaban dioses. Donde iban, tomaban un dios nuevo. Por ejemplo, la diosa Tikhe, ¿no? La diosa de la fortuna que viene de Oriente. Buscaban cómo obtener los favores de los dioses. Y eso a través de promesas, a través de sacrificios y a través de los misterios de iniciación. Armonizaban y se comunicaban de alguna manera con Dios. ¿Y quiénes eran los sacerdotes del pasado que les permitían comunicarse en forma directa con Dios? Las sibilas, las pitias, los oráculos. La mitología funciona en la religiosidad hasta el siglo VI, donde el hombre comienza a evolucionar un poco más y empiezan las primeras corrientes filosóficas que mueven el piso a la mitología. Algo pasa. Hay gente que empieza a pensar
de otra manera, a investigar de otra forma. Y todo esto favorece la entrada posterior, 6 siglos después, del cristianismo. Nos vamos acercando. Bueno, acá les explico cómo eran los dioses griegos. Eran a imagen y semejanza del hombre, al revés de lo que vemos nosotros, que somos a imagen y semejanza de Dios. Los griegos tenían sus dioses de tamaños reales, los podían mirar a los ojos, no eran como los dioses gigantes o monstruosos de otras civilizaciones. Y por supuesto, todos vivían en el Olimpo, menos el malo de la historia, Hades, que vivía en el submundo junto con su esposa, Perséfone, la hija de Dímitra. Eran inmortales, tenían capacidades sobrenaturales y se consideraba ibris, una ofensa, algo violento querer parecerse a un dios. Pero los dioses sí se podían mezclar con los humanos, y si no, pregúntenle a Hera las que pasó con Zeus. Los misterios de iniciación. ¿Qué es esto? Nuestro amigo común Giordani me dice: Mysterion quiriamu, dexerumetine. No sabemos lo que es. El misterio es un misterio. No se sabe lo que es. Y a mí esa explicación no me termina de cerrar, ¿no? Los misterios de iniciación comienzan en la antigua Grecia para asegurar una mejor vida después de la muerte, porque creían en la reencarnación. La vida era un ciclo para los griegos. Morían, nacían de vuelta y volvían a repetir la misma vida con lo aprendido en la vida anterior. O sea, era todo un ejercicio, era una rueda permanente. Entonces, hacían estos misterios de iniciación que eran secretos porque eran una especie de sectas en las cuales solo los iniciados podían conocer qué es lo que pasaba en el interior. Y hoy lo vemos en algunas organizaciones que también tienen misterios de iniciación y que no conocemos, el resto que no pertenecemos a ellas. Bueno, pasar una vida mejor, etc. ¿Y qué misterios conocemos? Los misterios eleusinos, que estaban dedicados a Dímitra y Perséfone, los misterios dionisíacos, a los cuales se llegaba a través del estado de éxtasis por embriaguez, los poseía el dios Dionisos. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque Dionisos es un dios que de alguna manera nos habla del otro mundo. Dionisos aparece en la misma época de los dioses primitivos, un pequeño dios, muy pequeño, llamado Dioniso. A este dios Dioniso, cuando ocurre la titanomaquia, los titanes lo agarran, lo matan, lo descuartizan, lo cocinan, se lo comen al pobre Dioniso, pero quedó su corazón sin ser comido. De su corazón, Zeus logra que Dioniso vuelva a nacer. Dionisos, que nació 2 veces, o sea que estuvo en el otro mundo y que es utilizado muchísimo también en el sincretismo porque trae mensaje del más allá. Y otro que nos trae mensaje del más allá es Orfeo. Y hablamos de los misterios órficos, ya nos vamos acercando al cristianismo. ¿Qué le pasó a Orfeo? Orfeo era un muchacho que tenía una lira maravillosa y que cantaba y seducía a todo el mundo. Él hablaba, cantaba y los animales dejaban de ser fieras, las aguas se tranquilizaban. Era una dulzura escucharlo hablar, era la paz sobre la tierra. Se enamora perdidamente de una ninfa, Eurídice, y Eurídice muere picada por una víbora y va al Hades. Desesperado Orfeo decide ir al Hades a buscar a Eurídice, a decirle, a pedirle, a rogarle a Hades y a Perséfone, su esposa, porque sería invierno, estaba veraneando ahí abajo, a pedirles que la dejen volver al mundo donde él estaba viviendo, al mundo de los humanos. Y parece ser que se puso a tocar, hizo todo este viaje de regreso, caminó hasta el Hades, pasó todos los ríos que tenía que pasar, le puso la monedita, todo hizo, se encontró con el cancerbero, todo hizo.
llegó y, escuchándolo los demás que estaban en este espacio, escuchando su maravillosa música, le ruegan a Hades que deje irse con su esposa Eurídice, que le dé la libertad. Bueno, Hades se conmueve, la deja salir a Eurídice, pero con una condición, y me hace acordar a Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando salen caminando y no tienen que mirar atrás. Y le dice Hades a Orfeo: vas a salir caminando, Eurídice va a estar atrás, pero no vas a voltear para mirarla. Y él, enamorado como estaba, se da media vuelta, la mira y ella vuelve automáticamente a Hades. Desde ese momento, él se transforma en un ser gris, oscuro, que solamente vive para la purificación del alma. Voy a volver a hablarles de Orfeo en un segundo. Bueno, esto con respecto a Orfeo. Él descubre que hay algo más allá, porque vio las otras almas y no las vio tan mal. Es importante esa teología órfica, así llamada. Ya les conté el mito, acá está todo contado de vuelta. Este mito también es abrazado por Pitágoras, que también en Samos tenía una escuela de iniciación, de misterios de iniciación. A ver si lo paso un poquito. Estos personajes fueron mostrando, ¿cómo les puedo decir? Fueron allanando, fueron pródromos, ¿no? Así como decimos que San Juan Pródromos abrió el camino para que ocurriese el milagro, ¿no es cierto?, el reconocimiento de Cristo Salvador. Todo esto tiene mucho que ver con esa posibilidad. Y volviendo a Grecia, ¿no?, porque fuimos paseando por diferentes estratos de la mitología, los griegos juraban, rezaban a un dios desconocido, porque le tenían miedo a los dioses, porque tenían miedo de que algún dios los castigara. Ellos siempre trataban de ser queridos por sus dioses. Y en toda Atenas había monumentos, así como este que ven ahí, que está dedicado al dios desconocido. Bueno, acá hay una historia que cuentan cómo fueron fundando o poniendo estos monolitos, porque ellos en cada rincón de su ciudad tenían una estatua para su dios. Entonces dice que dejaban pastar las ovejas, y donde las ovejas se paraban, ahí hacían el templo, hacían un templo para cada uno de los dioses de la zona. Y parece ser que un día las ovejas se llevaron a los atenienses a un lugar donde no había ningún dios que lo protegiera, entonces no podían hacerle ningún monumento, y le hacen el monumento al dios desconocido, por las dudas. Bueno, aquí vemos pasar un poquito más la historia. Ya hablamos hoy también del periodo helenístico, 323 con la muerte de Alejandro y el suicidio de la última soberana helenística, que también era griega, Cleopatra, séptima de Egipto. Luego de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Acto, el territorio griego se acopla, ¿no es cierto?, al Imperio Romano. Cercano a esta época, muy cerca en el Asia Menor, en el corazón del judaísmo helenizado, monoteísta, surge la figura de Cristo, que la palabra Cristo significa el ungido, también es griega, y es el ungido, el elegido, el Mesías. Ocurre todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, sobre la vida y la crucifixión de Cristo, su resurrección, los apóstoles, ¿no es cierto?, que van a llevar la palabra, evangelio, el buen mensaje, todo lo que comienza con ev en griego es bueno, y angelio, llevo, soy portador del buen mensaje. Y entre aquellos que comienzan a trasladar el buen mensaje a tierra griega, a donde vivían los griegos, que eran aquellos que hablaban el mismo idioma y profesaban la misma fe y tenían la misma pedía, la misma educación,
va un personaje que hace el cambio de la historia, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso que va a los griegos y les dice: vengo a hablaros del Dios desconocido. ¿En qué año aproximadamente? Pablo de Tarso comienza en el año 42 sus viajes, pero en el año 49 es cuando llega al territorio helénico. A ver si lo tengo acá. Recorre la vía Egnatia, que todavía está presente en Grecia, y visita Cabala, Filipi, Veria, Anfípolis, Apolonia, Salónica, Atenas, Corinto, Rodas, Atenas. Atenas que era el núcleo de todo, ¿no es cierto? Él predica en cada uno de estos lugares. En el norte de Grecia, muy cerca de Filipi, bautiza a la primer mujer, a Lidia, en territorio griego y comienza a bajar hasta que llega, termino en 9 minutos, hasta que llega en tierra griega. Y aquí comienza a surgir esta construcción que lleva piedra sobre piedra para poder construirla, que es el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo es fusionar, acomodar, asimilar, realizar un cambio en los elementos culturales, étnicos o religiosos que ya estaban. Tomar lo que ya está y tratar de modificarlo. Como cuando vamos a la peluquería, sepan entender mi reflexión, pero para que lo puedan entender, que vamos con el pelo largo y con el mismo pelo salimos con el pelo corto y 4 colores en la cabeza y una permanente. El pelo es el mismo, pero algo hace que se modifique. Esta metáfora medio así femenina tiene que ver con el sincretismo. ¿De qué manera el politeísmo de los griegos pasa al monoteísmo? No fue en un día, no fue en 2, por lo menos 5 siglos llegó esto. ¿Cuáles eran los factores necesarios para que esto ocurriera? Sin duda alguna, el culto al Dios desconocido. Ahí tienen lo que Pablo, lamentablemente no llegó en tiempo para leérselos, de qué manera Pablo les habla a los atenienses para explicarles quién es el Dios desconocido, ese Dios que le va a permitir al hombre tener una vida después de esta vida, ¿no es cierto? Donde marca un comienzo diferente de la teología. Ya hay un hito histórico, ya hay algo que marca que el hombre debe cambiar o por lo menos escuchar. Los griegos escuchan a Pablo, lo escuchan y le dicen que vuelva otro día, que les siga contando, porque en el Areópago estaban muy acostumbrados a que les llevaran diferentes teorías, pero lo escucharon. También fue importante el mito de Orfeo, porque Orfeo, de alguna manera, fue tomado por las primeras iglesias, por el protocristianismo, como representación de la figura de Cristo, tal vez porque su palabra hacía domesticar a las fieras, porque su voz podía calmar los mares, por el poder de la palabra representado a través de la música, por su carácter pacificador, por su muerte trágica y su descenso al inframundo, y por su resurrección, porque no se olviden que Orfeo fue y volvió. En el siglo III y IV de nuestra era, las iglesias paleocristianas utilizan la imagen de Cristo representada por la misma imagen de Orfeo. Esto también se ve, si alguno fue a Atenas, al Museo de la Acrópolis, el mosjóforo, el pastor que tiene al animalito sobre los hombros, ¿no? Miren. Es un claro fenómeno de sincretismo. En la representación me refiero, tal vez no en el significado. Y aquí tenemos a Orfeo.
Algunos lo habrán visto en los grabados. Y ustedes pensarán que estos son grabados de la Grecia clásica. Sin embargo, estos orfeos están representando a Cristo en las catacumbas de San Marcelino y Pedro en Roma, son del siglo IV, y la catacumba de Priscilia, también del siglo IV de nuestra era. Y por último, correspondería hablar también del rol de la filosofía para la llegada del cristianismo, más que nada para que el cristianismo como fe pudiera pasar de una tierra tan pequeña como era Judea, poder llegar hasta todo lo que era Europa. Platón, que habla de un mundo de las ideas más allá del mundo físico, de una doctrina de que este mundo está hecho a imagen de las ideas, de la sensibilidad, de los seres sensibles. Luego la idea de Platón es tomada por el neoplatonismo porque va evolucionando, y Plotino habla de la trascendencia del primer principio. Platón defiende la inmortalidad del alma y que el verdadero lugar del alma está en el mundo de las ideas y no del cuerpo terrenal. Y un mito, el mito de que si alguno quiere después se lo cuento. Bueno, muestras de sincretismo en Grecia. Se reemplazan algunas figuras de la mitología griega. La figura de la Virgen María se ubica, digamos, ocupando los espacios que anteriormente había ocupado la diosa Atenea. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos los templos que habían sido dedicados a la diosa Atenea, con la extensión del cristianismo, se transforman en templos a la Virgen María. Y lo mismo ocurre con la iglesia de San Nicolás. En todos los puertos griegos había un templo a Poseidón, dios de los mares. En esos mismos lugares, en cualquier puerto, en cualquier isla, en cualquier promontorio, en Montevideo, en Comodoro Rivadavia, en todos los puertos, supongo que en Brasil también, en todos los puertos del mundo hay un San Nicolás. En los mismos lugares donde en el territorio griego había un templo a Poseidón. Reorganizan la sociedad de los atenienses. Los atenienses se reunían en la asamblea. ¿Y saben cómo se dice asamblea en griego? Eclisía, el lugar donde vamos todos nosotros. La asamblea, el lugar donde en realidad discutimos y buscamos la razón, no a través de la discusión, sino a través de la presentación. Asamblea, fíjense, el mismo mecanismo de reunión. En el arte que ya les mostré, en los sacrificios, ¿no? Cuando hablamos del Cordero de Dios, cuando hablamos de la comunión, del pan y la sangre, estamos representando de alguna manera esos sacrificios primitivos. La figura del Cordero, del Amnos, las fiestas panegíricas que les expliqué anteriormente y las procesiones, los ayunos, venían de la antigua Grecia, el celibato, todos los orfeicos eran célibes, y las hermandades, que las vemos también hoy. Utilizaron todas las fiestas paganas, por ejemplo, los carnavales, porque digamos que se festejan antes de las Pascuas y vienen de esa época, eran dionisíacos. La determinación de las Pascuas también, el nacimiento de Jesús, que tiene que ver con lo que los griegos veían, la fecha puesta aproximada con el nacimiento de Apolo. Los salmos, muchas de las palabras que usamos hoy estaban atribuidas o utilizadas de la misma manera en dioses de la antigüedad. Y también la construcción de iglesias, como les dije, sobre todos los templos antiguos. Y una perlita que les quise traer a ustedes. Algunos de ustedes, no sé si han ido a Yánena, estaba acá la diputada de Yánena. Hay un monasterio, el monasterio de Filantropon,
del amigo de los hombres, en una islita muy pequeña que hay allí, que cuando uno entra al nártex de la iglesia, antes de encontrarse con los santos, se encuentra, a ver si los tengo acá, se encuentra con esto. Esto es en una iglesia griega ortodoxa del día de hoy. Fíjense, Tucídides, Aristóteles y Platón. No tienen una areola sobre la cabeza que los distinga como santos, pero están ubicados a la entrada de la iglesia como que ellos abrieron el camino. También son pródromos. ¿Solo en esta iglesia? No, también en el monasterio de Batopedi y el de Aguía Labra en Monte Athos. Y, por ejemplo, para que vean de qué manera los teólogos posteriores trabajaron el pensamiento griego, Erasmo de Rotterdam le decía a Sócrates, Sancte Sócrates ora pro nobis, en su convivium religioso, donde utiliza diálogos filosóficos basados en el Fedro platónico para poder transmitir el conocimiento y la experiencia a través del diálogo socrático y la mayéutica para poder entender e incorporar la fe. Aquí los tenemos, aquí los pueden ver, Platón, Aristóteles, todos prodrómicos. El helenismo favoreció, esa expansión del helenismo favoreció que toda la cuenca norte de Europa, donde estuvieron los griegos, toda la cuenca norte del Mediterráneo, hoy sea cristiana, y eso fue favorecido por la presencia del helenismo. Y por último, el Eros. El Eros. El Eros fue un personaje mitológico que apareció junto con Gea. No Cupido, Eros, el amor. Para los griegos, para que pudiera ocurrir la creación, fue necesario que hubiera existido este Eros, aquel que hacía que Gea y Urano no se pudieran separar y tuvieran a todos los dioses. Y por ese amor también habló Pablo a todos los griegos. Por eso que yo quería terminar esta charla, si me permiten, ya me pasé, en 2 minutos más no pasa nada. Quiero terminar esta charla con este mensaje al amor. Comenzó todo con el amor y el cristianismo vuelve a ser amor. Y Pablo les dice a los corintios, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de las lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño y ahora vemos como en un espejo confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré a Dios. Conoceré cómo Dios me conoce a mí. En una palabra. Ahora existen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Y como este es un reencuentro de comunidades griegas, quiero cerrar esta charla en griego. Esto mismo que escucharon en español,
que lo escuchen en la dulzura del idioma griego para aquellos que son descendientes de griego y que aún no han incorporado el idioma, que sepan que esto que les traduje al español no tiene ni la cuarta parte de su belleza en griego. Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν ένα κύμπαλο που ξεκοφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμα και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτα απολύτως. Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καίει, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτα δεν ωφελούμε. Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ωφέλιμη, η αγάπη δεν ζηλεύει, η αγάπη δεν ξυπάζεται. Δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δεν ζητεί το συμφέρον της. Δεν ερεθίζεται, δεν σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δεν χαίρει όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει η μέρα που κι αυτές θα καταργηθούν. Αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών, κι αυτά θα σταματήσουν. Αν υπάρχει γνώση, κι αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερικοί και όχι τέλεια γνώση και προφητεία. Όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο. Σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άντρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέφτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο, το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη. Que ese sea el mensaje de este Congreso Clerico Laico. Muchísimas gracias por aguantar.